Buenos días, muchísimas gracias por acompañarnos a esta actividad que forma parte del 25 aniversario de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos. Durante este mes y el de noviembre vamos a estar realizando diferentes conferencias, paneles, conversatorios con el propósito de analizar qué se ha hecho en regulación hasta el momento, cuáles son los retos que enfrenta la regulación y qué debe de hacer la autoridad reguladora de los servicios públicos. Les comento que todas estas actividades que les he mencionado, ustedes encuentran la programación en nuestro Facebook y también las conferencias que ya se han realizado las pueden ver en nuestro canal de YouTube o también en nuestro Facebook. Hoy tenemos la conferencia Trenes Metropolitanos en Latinoamérica, a cargo del señor Roberto Labarte, del Grupo CCR Brasil y de la UITP, y la señora Esther Litowski, de Metrovías de Argentina y la UITP. Queremos desde la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos agradecerle profundamente a la Unión Internacional de Transporte Público, la UITP, por toda la colaboración que nos han brindado para poder tener hoy esta conferencia y con estos panelistas que de verdad son de lujo. Les comento que la Unión Internacional de Transporte Público es una asociación mundial sin fines de lucro fundada en 1885 que está conformada por reguladores, autoridades y operadores de transporte público, urbano y regionales. Su sede principal está ubicada en Bruselas y cuenta con más de 3,000 miembros asociados, donde se busca potenciar el transporte público. La UITP realiza estudios y análisis en todos los aspectos del transporte público, incluyendo infraestructuras, vehículos, organización y dirección. La División América Latina de la UITP fue creada en el 2003 durante el Congreso Mundial que se realizó en Madrid y su oficina regional se estableció en Sao Paulo en el 2005. La UITP trabaja para el sector de transporte público, promoviendo la innovación sobre la movilidad sostenible para que sean una prioridad política, promoviendo la modernización y la excelencia en la prestación de los servicios de transporte público. La autoridad reguladora es miembro de la UITP desde el año 2018. Entonces, como les digo, sumamente agradecidos con la UITP. Seguidamente le voy a dar la palabra al señor Intendente de Transporte, don Eduardo Araya Rodríguez, para que nos dé la bienvenida. Adelante. Muchas gracias, Lilian, y muchas gracias a todas las personas que están participando en esta actividad tan importante para el país y tener expertos de este calibre, gracias a la Unión Internacional de Transporte Público y también a la voluntad de doña Esther, quien es la presidenta de la División de América Latina, y don Roberto Labarte, que es parte del grupo técnico también del Consejo de Administración de la División de América Latina. Este tema es muy importante para nosotros y para todos analizarlo, ¿verdad? La historia del tren en Costa Rica viene desde 1857, cuando nosotros en Costa Rica se instalaron las primeras vías férreas en el Pacífico. Luego vino el Atlántico y todo el desarrollo de la producción del país. Y más en años posteriores, en 1900, tuvimos también un tranvía por 50 años, desde 1900 a 1950 en San José. Y después el tren siguió desarrollándose en el centro del país y tuvimos un impasse en Costa Rica, ¿verdad? Ahora estamos retomando otra vez este medio de transporte público masivo que es de gran importancia para el país, donde contamos con un tren metropolitano electropropulsado, están nuevos, pero son electropropulsados, y tenemos un proyecto a nivel país un TRP, un tren eléctrico metropolitano. Y ahí es donde el país tiene que hacer los análisis pertinentes y ver el costo-beneficio de tener ese sistema de tren eléctrico y todas las externalidades positivas que pueden traer eso para la población, el transporte masivo y todas las sinergias entre los diferentes transportes. Entonces, queremos que hoy, por medio de la experiencia que tiene doña Esther y don Roberto, nos cuenten y nos
indiquen un poco cuál es el camino, cuáles son las ventajas de tener un tren metropolitano en el país y de su experiencia, cuáles son las buenas prácticas a nivel internacional de este sistema de transporte público masivo. Así que sin más que agregar, nada más que agradecerle a doña Esther, a don Roberto y darle la palabra y a doña Esther para que inicie con su conferencia y podamos tener una buena retroalimentación de parte de estos expertos. Muchísimas gracias, don Edward. Como él comentaba, le vamos a dar la palabra a doña Esther Litowski, gerente de Planeamiento Estratégico, Control de Gestión y Administración de Contratos en Metrovías y presidenta de UITP Latinoamérica para el periodo 2021-2023. Es licenciada en Economía por la Universidad de Buenos Aires y realizó el posgrado de Planeamiento y Economía de Transporte dictado por el Instituto de Desarrollo Económico del Banco Mundial. Cuenta con 43 años de experiencia en planeamiento del transporte, toda una autoridad en este tema. Trabajó durante más de 10 años en la Secretaría de Transporte de la Nación y fue gerente de planificación de la empresa municipal de subterráneos de Buenos Aires. En consultoría, ha trabajado en temas de transporte urbano e interurbano para las Naciones Unidas, organismos multilaterales y también para empresas privadas. Participa en distintos foros internacionales, exponiendo temas vinculados a la gestión del transporte y compartiendo experiencias con otros sistemas de transporte del mundo. Doña Esther, muchísimas gracias, bienvenida, le damos la palabra, adelante. Muchísimas gracias. La verdad es que es un placer participar de este evento. Dentro de la UITP, para nosotros es fundamental poder difundir las ventajas que tiene el transporte público y promover la construcción de nuevos sistemas. Así que, si les parece, yo voy a compartir pantalla para tener la presentación y ya comenzamos. Vamos a hablar entonces de los trenes metropolitanos en Latinoamérica. Básicamente vamos a tener 4 capítulos: el proyecto, movilidad sostenible, beneficios del tren eléctrico de Costa Rica y experiencias internacionales. Yo voy a presentar nuestra experiencia en Metrovías en Argentina y Roberto posteriormente va a presentar sus experiencias en Brasil. El proyecto. Como ustedes ya saben, mucho mejor que yo aún, San José, la capital de la República de Costa Rica, está situada en el Valle Central, en el centro del territorio del país. Integra, junto con un grupo de ciudades circundantes, lo que se llama la Gran Área Metropolitana de San José. Esta área metropolitana tiene una población aproximada de 2.700.000 habitantes, que representan el 73% de la población del país. Que además es la población más urbanizada, es la región más urbanizada y más activa desde el punto de vista económico dentro de Costa Rica. En principio, lo que podemos llegar a decir es que una densidad poblacional como la que estamos viendo amerita la construcción de un sistema de transporte ferroviario. Como se decía anteriormente, como ya nos han dicho, múltiples estudios se han hecho con diferentes alternativas para el tren, y la recomendación final es que se construya sobre el derecho de vía actual de Incofer, porque esto minimiza las expropiaciones, que como sabemos las expropiaciones son siempre complicadas, complejas, llevan tiempo, y teniendo acá el derecho de vía de Incofer, realmente nos da una posibilidad magnífica de aprovecharla, minimizando las expropiaciones. Este proyecto conecta un eje de este a oeste entre las ciudades de Cartago, San José, Heredia y Alajuela. Se definió el proyecto de tren rápido de pasajeros que va a conectar a 15 cantones de este gran área metropolitana de San José, de las 4 provincias más pobladas del país. ¿Por qué es que hace falta este proyecto? ¿Por qué se justifica este proyecto? Miremos la foto. Es una foto de Costa Rica, de San José. En los últimos 10 años, Costa Rica duplicó el tamaño de su flota vehicular ante la ausencia de un sistema integrado de transporte público multimodal que responda a las necesidades
de movilidad de la población. Cuando no hay un buen sistema de transporte público, lamentablemente lo que ocurre es que el auto particular florece como lo estamos viendo en esta foto. Según un informe del año 2019, en los últimos 5 años el tiempo de viaje de los habitantes del GAM ha aumentado en un 40% aproximadamente. Y esta estimación fue hecha considerando viajes que demoraban 1 hora hace unos años y que ahora demoran 1 hora y 24 minutos. Y si no se actúa de manera relativamente inmediata, este tiempo de viaje se va a seguir incrementando. Vamos a ver rápidamente algunas pautas del proyecto. Tiene una longitud de 84 kilómetros, 47 estaciones, 5 líneas. La línea 1, Paraíso Atlántico, la línea 2, Atlántico Alajuela, la línea 3, Atlántico Ciruelas. Estas 3 líneas se prevé que operen en forma independiente. Hay 2 líneas más, que es la línea 4, Alajuela Ciruelas, y la línea 5, Ciruelas El Coyol, que se plantean como extensiones de las líneas 2 y 3 respectivamente. Además, el proyecto incluye 4 parqueaderos y un taller con edificios administrativos. Y algo muy importante es que se prevé que al menos 10 de las estaciones van a ser intermodales, o sea, van a permitir la combinación con otros modos. Después de haberse realizado tantos estudios, se seleccionó para este entorno la tecnología ferroviaria liviana, puede ser un tranvía o un tren-tram, que son modalidades absolutamente modernas, adecuadas para una vialidad estrecha como es la que tiene en algunas zonas urbanas de este proyecto. Tiene curvas cerradas también, entonces para las curvas cerradas los vehículos livianos son absolutamente adecuados y además, como se necesita, pueden interactuar magníficamente con el tránsito automotor urbano, pero también permite recorrer tramos interurbanos más o menos prolongados. En el mundo ya es una tecnología muy probada, en Europa también especialmente, y en España uno puede ver en varios casos aplicado este proyecto. Para poder dar servicios con intervalos de 5 o 7 minutos, que es lo que está previsto para las horas pico, se requiere que haya vía doble. Actualmente el derecho de vía que tiene Incofer es de vía simple, por lo cual va a haber que se van a requerir algunas expropiaciones, pero que son mínimas al lado de lo que sería si no se estuviera aprovechando el derecho de vía de Incofer. Los trenes son como los que vemos acá en la foto, son trenes livianos, 100% eléctricos y tienen una capacidad de 600 personas por tren. Está previsto contar con 58 trenes. Los estudios de demanda realizada concluyeron que la demanda va a ser de alrededor de 200.000 usuarios por día, que significarían aproximadamente 50 millones de usuarios al año. El servicio se prevé brindar los 7 días de la semana y 18 horas cada uno de los días. Vamos a hablar un poquito ahora de la movilidad sostenible. ¿Por qué este tipo de proyectos son altamente recomendables? La verdad es que el paradigma de la movilidad antes de la pandemia ya había modificado bastante respecto de lo que era hace 10 o 20 años atrás. Ya se sabía que había que ir por el camino de una movilidad sostenible. La pandemia lo único que ha hecho es poner más este tema en blanco sobre negro. Y además, lo que ha hecho la pandemia causó muchísimos desastres, estragos en todo el mundo, eso no hace falta que lo digamos, pero podemos decir que para los que trabajamos en transporte y especialmente en transporte público, nos ha abierto una oportunidad única para repensar la movilidad en nuestras ciudades, para mejorar la resiliencia de los países y crear las condiciones para que la recuperación saliendo de la pandemia pueda ser más verde y más justa. Reducir el impacto del transporte sobre el cambio climático es una de las prioridades más urgentes. Este es un tema que es realmente muy relevante. El sector representa el 23% de las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero y se estima que si no se actúa de una manera rápida y efectiva,
en una década este número va a poder llegar al 30% o al 35%. Entonces, actuar ahora sobre este tema de la movilidad urbana es fundamental. Las ciudades son claves para combatir el cambio climático porque generan 3/4 partes de las emisiones de carbono. Y hay un hecho que es muy relevante. Desde que los países se comprometieron a luchar contra el cambio climático, las emisiones de gases de efecto invernadero crecieron más que nunca. Y esto aplica también al sector transporte. El sector transporte también, desde que empezaron a existir los compromisos internacionales, no pararon de crecer. Las consecuencias globales del colapso del clima en el futuro pueden llegar a constituir una amenaza aún mayor que la pandemia del COVID-19. Y esto es algo que tenemos que tomar conciencia. Muchas veces se pensaba que el tema del cambio climático va a afectar a generaciones futuras, y no la próxima, sino en 2 o 3 generaciones. El colapso del clima se viene ya, entonces hay que actuar urgentemente. Y si no lo hacemos, vamos a ver cómo la pandemia del COVID-19 es un tema menor que lo que puede llegar a ser en incendios, en inundaciones, y como siempre decimos, cuando eso ocurre, los que más sufren son los más vulnerables. Entonces, tenemos ahora una oportunidad única para que este sector avance hacia la sostenibilidad climática, y para eso hay que hacer inversiones, y inversiones como estas que se está evaluando en este momento para Costa Rica es una inversión que sin duda va a contribuir para el objetivo que estamos buscando. Vamos a ver el tema de la seguridad vial. Es otro desafío central que tiene el sector transporte. A nivel internacional, cada año 1.350.000 personas mueren y hasta 50 millones sufren lesiones graves por las colisiones de tránsito. Y estos son datos de la OMS. Los accidentes de tránsito cuestan a la mayoría de los países el 3% de su Producto Interno Bruto. O sea, tomemos conciencia de lo que significa perder el 3% del Producto Interno Bruto por accidentes de tránsito. A pesar de que los países de ingresos bajos y medianos tienen aproximadamente el 60% de los vehículos del mundo, ahí se producen el 93% de las defunciones relacionados con accidentes de tránsito. Los traumatismos debido al tránsito son la principal causa de mortalidad entre los niños de 5 a 29 años. Pensemos que la gente, al ser la gente más joven, es la gente que más tenía para vivir, más años tenía para disfrutar y para aportar a la economía. Reducir a la mitad las muertes por accidentes de tránsito podría aumentar en 22% el Producto Interno Bruto per cápita en algunos países en 20 años. O sea, este es un tema, el tema de la seguridad vial, importantísimo para nuestras ciudades. Y es un tema que un proyecto como el que estamos analizando contribuye enormemente. Vamos a ver ahora el tema de la inclusión social. Ampliar las alternativas de transporte sostenible, especialmente en comunidades vulnerables o de bajos ingresos, es la mejor forma de que los países impulsen el desarrollo urbano de sus habitantes y la inclusión social. O sea, la justicia social por la cual tanto estamos luchando, sin duda proyectos como el que estamos analizando contribuyen enormemente. El transporte público sostenible además mejora la accesibilidad, permitiendo la creación de empleos de calidad, de los cuales se pueden beneficiar los ciudadanos, mejorando enormemente su calidad de vida, y las empresas, porque crean mejores condiciones de trabajo que aumentan la productividad y la competitividad de los países. Vamos a ver ahora el tema de la congestión. Esta foto también es de Costa Rica. En los países en desarrollo, muchos habitantes de las ciudades pasan buena parte de su tiempo atrapados en el tráfico, dentro de coches privados o viejos autobuses diésel, con un gran coste en términos de tiempo, de contaminación local y global, pérdida de productividad económica y graves daños a la salud pública. El ahorro de tiempo en muchos ciudadanos de varias horas por día
mejora enormemente la calidad de vida de las personas y es un importante beneficio del proyecto a considerar. Pensemos que en las evaluaciones tradicionales de proyectos de transporte, el ahorro de tiempo de viaje representa aproximadamente el 70% de los beneficios del proyecto, dentro de lo que eran las evaluaciones tradicionales de proyectos de transporte. El ahorro de tiempo de las personas significa mayor productividad, porque pueden trabajar más, y significa mejor calidad de vida, porque además pueden descansar mejor y más, y además disfrutar más del ocio. Vamos a hablar de Mobility as a Service. Mobility as a Service es la integración de diferentes servicios de transporte en una sola plataforma, que es una plataforma digital, basada en la movilidad activa y un sistema de transporte público eficaz, con un solo canal de pago. El objetivo del MAS, de Mobility as a Service, es conectar múltiples modos de transporte en un sistema único, cómodo, accesible, que no solamente incluye el transporte público, sino que incluye todos los modos para movilidad dentro de las ciudades, como el coche compartido, la bicicleta, el monopatín público, el alquiler de coches, y esto fundamentalmente para la primera y la última milla, para que complemente al transporte público, que en este caso sería el tren que se está promoviendo. Entonces, la intermodalidad con estos otros modos realmente hacen que el servicio de transporte sea muchísimo más atractivo. El MAS no sería posible sin la digitalización, por eso es algo muy nuevo, pero es algo muy nuevo que está cambiando muchísimo el paradigma de la movilidad en las ciudades. Las soluciones digitales están transformando la forma en que nos desplazamos. La información en tiempo real está haciendo muchísimo más atractivo el transporte público. Las aplicaciones para teléfonos inteligentes están facilitando el despliegue de los viajes compartidos y el uso compartido también de las bicicletas. Y las plataformas en línea están creando nuevas formas de hacer coincidir la oferta y la demanda, lo que por supuesto hace que sea muchísimo más atractivo viajar en transporte público. Esto permite, como decíamos, mejorar la calidad de vida de las personas y también permite aumentar la eficiencia de las ciudades y de los países. Vamos a ver ahora un tema que es realmente muy importante, que es todo lo que tiene que ver con empleo y productividad. Según se publicó en el World Economic Forum, los alcaldes de unas 100 ciudades del mundo, reunidos en el C40, se llama C40 porque originariamente eran 40 ciudades, ahora ya son más de 90, han dicho que invertir en transporte público podría crear 4.600.000 puestos de trabajo en 10 años, entre 2020 y 2030. La recuperación económica verde y justa impulsada por C40 promueve firmemente invertir en trenes y en autobuses eléctricos. Y indica que el incremento de productividad que se obtendría perdura mucho después del efecto del estímulo a corto plazo. O sea, invertir en transporte público no es solamente para el corto plazo, es para el mediano y largo plazo también. De acuerdo con estimaciones de APTA, la American Public Transportation Association, cada dólar invertido en transporte público genera $5 en beneficios económicos. Cada 1.000 millones de dólares invertidos en transporte público apoya y crea aproximadamente 50.000 puestos de trabajo. Cada 10 millones de dólares de inversión de capital en transporte público produce 30 millones de dólares en ventas de las empresas. Y cada 10 millones de dólares de inversión operativa produce 32 millones de dólares en aumento de las ventas de las empresas. Por eso, el presidente de los Estados Unidos ha anunciado recientemente un plan de infraestructura que incluye más de 80.000 millones de dólares de inversión en transporte ferroviario. Puse el ejemplo de APTA. Podría poner ejemplos similares de la Unión Europea, de Canadá y de varios otros países del mundo. Realmente hay una conciencia bastante generalizada sobre el impacto que tienen las inversiones en transporte público. Vamos a unas breves conclusiones de todo lo que hemos dicho hasta ahora. La movilidad sostenible crea comunidades prósperas, verdes e inclusivas e impulsa las economías. Modela la urbanización, contribuye a reducir el impacto del cambio climático y la transformación digital le permite además brindar mejores oportunidades a los ciudadanos.
Es fundamental la movilidad para poder tener un desarrollo sostenible en nuestras ciudades. Tanto para lo que tiene que ver con la educación, la salud, el crecimiento inclusivo y para mitigar el calentamiento global. Si no promovemos el transporte público, la movilidad sostenible, no podrá haber reducción de la pobreza ni prosperidad compartida. Finalmente, podemos decir que el transporte es central para la calidad de vida de los ciudadanos y para las economías nacionales. Se habla mucho de lo costoso que es construir sistemas ferroviarios urbanos. Pero lo que tengo para decir es que resulta necesario cuantificar adecuadamente todos los beneficios al momento de realizar el análisis coste-beneficio. Los beneficios son todos los que hemos citado anteriormente. Como sabemos, algunos de ellos no son fáciles de cuantificar, y esa es una dificultad que aparece al momento de realizar los análisis costo-beneficio. Pero no tenemos ninguna duda que en las ciudades medianas y grandes, el transporte ferroviario debe ser la columna vertebral de la movilidad y debe estar integrado con otros sistemas, sobre todo para la primera y la última milla. Hay un tema que yo no puedo dejar de decirlo, porque es un tema que la verdad es que lo estamos viendo muchísimo en UITP, lo estamos siguiendo, lo estamos promoviendo, y que me parece muy importante transmitirlo también acá. La creación de autoridades de transporte metropolitanos u otros órganos de gobierno, con una visión y mecanismos adecuados, que organicen, planifiquen, regulen, gestionen y apoyen financieramente los sistemas de movilidad, son esenciales para garantizar la movilidad sostenible. El tema autoridad de transporte metropolitano es un tema importantísimo para tenerlo presente. Este es el ámbito adecuado para planificar y coordinar la interoperabilidad e intermodalidad de los servicios de transporte, y además para definir las políticas y las inversiones más adecuadas para llevarlas adelante. Hay un tema que este proyecto lo tiene, que es la necesidad de integrar un nuevo sistema ferroviario recién implantado con buses preexistentes. Esta es una tarea que generalmente no resulta fácil. La Autoridad de Transporte Metropolitana puede actuar como un facilitador de esta tarea que es tan necesaria. Vamos a hablar ahora un poquito sobre los beneficios de este tren eléctrico de Costa Rica. A continuación vamos a presentar los principales resultados de los estudios que se han realizado. Todo esto surge de los estudios que han sido realizados. Se estima que el proyecto va a generar 1.200 empleos directos nuevos durante la etapa de construcción y 1.470 empleos directos nuevos durante la etapa de operación. Según informe del Estado de la Nación, la congestión le cuesta al país hasta el 4% del PBI anualmente. De acuerdo con el informe de Estado de la Nación del año 2020, el no contar con un tren eléctrico le cuesta al país hasta 496 millones de dólares anuales. Si bien en Costa Rica la generación eléctrica tiene una de las matrices más sostenibles del mundo, siendo generada casi con un 100% de fuentes renovables, esta representa solamente un 28% del consumo total de energía en el país. Y el principal consumidor de la energía es el sector transporte, con un 58% del consumo total, y que la mayoría de este consumo se produce en el área donde va a estar implantado este proyecto. Una vez que el tren eléctrico empiece a operar, se dejarán de emitir 62.000 toneladas de CO2 anuales. Los costos en que incurren los trabajadores producto de la congestión en el GAM han sido estimados en alrededor del 3,8% del Producto Bruto Nacional. Y un dato que a mí me llamó la atención: Costa Rica es el tercer país con mayor densidad vehicular por cada 1.000 habitantes del continente, lo cual claramente le resta competitividad. La no construcción de un sistema de transporte sostenible puede implicar pérdidas económicas por tiempos de viaje y costo de operación, que, como decíamos, puede empezar en los 496 millones de dólares al año en 2020, pero que se estima que en 2045, si no se llevan adelante políticas activas, puede llegar a los 4.200 millones de dólares por año.
Otros beneficios que también señalan los estudios son la reducción de enfermedades respiratorias y el ruido en la ciudad, recuperación de espacios públicos para el disfrute de sus usuarios, derecho de vía limpio y mejoramiento atractivo del paisaje urbano, y proyectos de inversión pública como el tren eléctrico de pasajeros transforman el ambiente, transforman el espacio urbano y son necesarios para la recuperación y reactivación económica del país. El costo del proyecto fue estimado en 1.550 millones de dólares. Para el financiamiento inicial se logró la aprobación de un crédito por parte del Banco Centroamericano de Integración Económica por 550 millones de dólares para brindar el apoyo inicial que deberá aportar el Estado, lo que se van a destinar a la infraestructura. Pero algo muy interesante es que también se ganó un concurso a nivel mundial por 5,1 millones de euros de la Unión Europea para desarrollar un plan subregional de regeneración urbana sobre la zona de influencia del tren eléctrico. Y algo también importantísimo, el proyecto obtuvo financiamiento del Fondo Verde del Clima, que es un organismo de Naciones Unidas, el cual se concretará a través de un crédito de 250 millones de dólares a una tasa de interés del 0% a 40 años de plazo, con 10 años de gracia, que va a servir para financiar parte de los 550 millones que veíamos anteriormente, y además le han otorgado una donación de 21.300.000 dólares. Y es para destacar que este es el primer proyecto de infraestructura en la región que recibe financiamiento del Fondo Verde del Clima para combatir el cambio climático. Realmente muy halagador para el proyecto haber recibido este financiamiento. Vamos al capítulo final, las experiencias internacionales. Empiezo por el caso de Metrovías. A ver, en general podemos decir que las asociaciones público-privadas han demostrado ser una manera muy adecuada de encarar este tipo de proyectos como el que estamos viendo en este momento. Las concesiones resultantes de procesos competitivos constituyen una forma muy buena para asegurar la mayor eficiencia. Existen múltiples experiencias internacionales que así lo demuestran, y muchas de ellas ya están en América Latina. Vamos a presentar el caso de Metrovías, que opera el subte de la ciudad de Buenos Aires y la línea suburbana Urquiza en Argentina, y después Roberto les va a contar sobre CCR, operadora de varios sistemas ferroviarios en distintas ciudades de Brasil. Metrovías es la operadora del subte de la ciudad de Buenos Aires y la línea Urquiza desde enero de 1994. Originariamente la concesión era por 20 años y a los pocos años fue extendida a 24. Posteriormente el contrato se dividió, el subte quedó a cargo de la ciudad de Buenos Aires y la línea Urquiza quedó a cargo de la Nación. Originariamente el contrato incluía la operación de los servicios, el mantenimiento y la ejecución de obras de modernización. No incluía nuevas líneas, era modernización de obras. Recordemos que el subte de Buenos Aires es de 1913, fue el primer subte de América Latina, número 13 del mundo, y la verdad es que al momento del concesionamiento en 1994 había mucha necesidad de modernización. Esas eran las obras que incluía el contrato original. Al traspasar el control del subte a la ciudad en el año 2012, se modificó el alcance y las obras quedaron excluidas. El proceso de concesionamiento del subte podemos decir que ha sido muy exitoso realmente. Concluido el plazo, el gobierno de la ciudad ha optado por un nuevo llamado a licitación que incluye la operación y mantenimiento del servicio por el plazo de 12 años, prorrogable por 3 años adicionales. El mismo fue ganado por el actual operador y recientemente se suscribió el nuevo contrato de concesión que comenzaría la operación, se estima, el 1 de diciembre, en un mes y medio. Respecto a la línea Urquiza, a cargo del Gobierno Nacional, también comenzó un proceso licitatorio en el año 2019 que se encuentra demorado en estos momentos. Mientras tanto, Metrovías continúa brindando la operación del servicio, habiendo sido el contrato extendido, hasta que culmine el proceso licitatorio. Como vemos, ya Metrovías tiene más de 27 años de experiencia en la concesión, y me pareció adecuado terminar contándoles cuáles son, a nuestro criterio, las principales lecciones que hemos aprendido. En principio, la primera. Es importante que las concesiones se basen en leyes que tengan flexibilidad y también que los contratos sean flexibles.
En un plazo tan largo es normal que aparezcan circunstancias que no se habían previsto originalmente. En estas circunstancias, claramente, la pandemia es lo primero que uno piensa. Necesitamos contratos flexibles y que las leyes sean flexibles para permitir modificaciones. Pero aún antes de la pandemia, nosotros ya llevamos más de 27 años de concesión. Hemos tenido múltiples circunstancias donde ameritaron hacer alteraciones en el contrato. Y al tener un marco regulatorio flexible ayuda muchísimo a eso. Por otra parte, la autoridad de aplicación y control del contrato deben tener profesionales idóneos en el tema, que acompañen adecuadamente la concesión. Justamente como esto decimos que permanentemente va a ser necesario rever algunos temas, es muy necesario que la autoridad de aplicación y control tengan profesionales idóneos en el tema. Los contratos deben estar concebidos alineando los objetivos del concedente y del operador, que ambos se beneficien cuando el servicio contribuya a lograr la mejor experiencia del usuario y se logre la mayor eficiencia. Entonces, alinear los objetivos es fundamental para que la concesión sea exitosa, y que sea exitosa significa que los usuarios puedan tener mejores servicios, pero que a su vez, si esto requiere recursos del Estado, que sean con la mayor eficiencia que se puede lograr. Y finalmente, tengo que decir que si se puede constituir una autoridad de transporte metropolitana, sin dudas va a ser que todo esto de lo que venimos hablando sea mucho más posible de implementar y que podamos tener la mejor movilidad sostenible para nuestras ciudades. Con esto yo concluyo, le doy la palabra a Roberto para que continúe. Muchísimas gracias, doña Esther. Primero vamos a presentar a don Roberto. Don Roberto Labarte es licenciado en matemática con un posgrado en Media Studies por la American University, Washington, D.C., con más de 35 años de experiencia en operaciones estructuradas y financiación de proyectos, especialmente en el sector de infraestructura. Inició su carrera en 1974 en el Banco Interamericano de Desarrollo. En 1994 ingresó en la empresa Rogio Sociedad Anónima, actuando en la gestión financiera de Metrovías, así como en diversos negocios de infraestructura que incluyeron autopistas, ferrovías y saneamiento en todo el territorio argentino y otros países de Latinoamérica. A partir del 2010 pasó a ser parte de CCR, Sociedad Anónima, y actualmente ocupa el cargo de superintendente de nuevos negocios en movilidad, además de integrar el Consejo de Administración de diversas concesionarias del grupo, y también es coordinador del Consejo de Política de la División América Latina de la UITP. Don Roberto, también muchísimas gracias por acompañarnos. Bienvenido. Adelante. Muchas gracias. Es un placer estar aquí con ustedes. Después de la clase magistral de Esther, voy a tratar de presentar un poco la experiencia de CCR y como ustedes ya se habrán dado cuenta, hemos trabajado juntos en Metrovías, por lo tanto, mi presentación busca presentar muchos de los aspectos que han sido digamos, comentados y puestos en pantalla por Esther. Por favor, no sé si ustedes ven la presentación. ¿Está la presentación en la pantalla? Sí, señor, se ve bien. Bueno, CCR es un conglomerado, una empresa, una holding que se dedica a concesiones, a operación de concesiones de autopistas, aeropuertos y transporte público. O sea, en el transporte público tenemos fundamentalmente sistemas metroferroviarios, sean metros, tranvías y una operación de ferry boats. Acá, un poco para poner en contexto lo que hemos estado hablando antes, hemos elegido hablar específicamente del proyecto del Metro de Salvador en Bahía, una vez que tiene muchas coincidencias con el proyecto que se está estudiando para el área metropolitana de Costa y de San José.
La primera coincidencia que se ve muy rápidamente, que la área metropolitana de Salvador tiene 3 millones de habitantes, mientras que la de San José aproximadamente 2.700.000. Entonces estamos hablando de situaciones de congestión de tránsito, de tráfico y todo bastante similar, ¿no? Entonces empezamos por ahí y vamos entonces buscar encarar la cuestión desde 2 puntos de vista. El primero, que es el punto de vista de los desafíos, cómo vamos a implantar, cómo vamos a construir un sistema eficaz, eficiente, moderno, adentro de una ciudad de esas dimensiones en las cuales hay todo ya un sistema de transporte de colectivos, de buses y todo eso funcionando. Antes de empezar, quería excusarme y pedir disculpas porque mi presentación salió en inglés y lo vi que estaba en inglés ayer y no tuve oportunidad de cambiarla a tiempo. Pero voy a tratar de seguir con mi portuñol castizo y llegar a que ustedes puedan entender. Entonces, como decía, vamos a hablar de 2 puntos de vista, empezando por la parte discúlpeme. Ahora sí. Empezando por la parte de los desafíos y enseguida un poco hablar de los beneficios. Y vamos a tratar de hacer una contraparte con los temas que fueron ya levantados anteriormente. Entonces, primero les pido que si pueden, fíjense en esa foto, porque van a entender mejor la presentación si la entienden. Esa es una foto de la ciudad de Salvador, en la cual a la izquierda, el mar que se ve a la izquierda es una bahía, el mar que se le ve a derecha abajo es el océano Atlántico, y acá se ve el faro de la Barra, que es la punta de lo que sería una península o la punta de la Barra. Más adelante van a entender por qué pido que se fijen un poco en eso. Entonces, las principales desafíos, teníamos un desafío de plazos, teníamos un desafío de reputación. El proyecto del Metro de Salvador tenía 13 años de total abandono, con los túneles abandonados, una flota de trenes en un galpón guardado, y la población ya no creía más en eso. Teníamos un plazo muy apretado porque decíamos la necesidad de tener listo y operando para el Mundial de Fútbol del 2014, y teníamos que hacer intervención, como decíamos, en una área metropolitana de 3 millones de habitantes, y haciendo estaciones, terminales de autobuses, viaductos, retornos de autopistas, nuevas avenidas, bicisendas y pasadizos. O sea, todo un desarrollo urbano bastante amplio y complejo. Enseguida, otros desafíos, como comentábamos antes, todas las interferencias, imagínense, las interferencias que tenemos con todos los sistemas de agua, de energía, de gas, energía eléctrica, gas, telecomunicación, todos los servicios que están por abajo y por adentro de la ciudad, las interferencias en el tráfico, áreas importantes a ser expropiadas al tratar de pasar. Y con el tema de la expropiación, era importante, van a ver, no teníamos una vía, un derecho de vía existente como Incofer, pero teníamos la posibilidad de implantar ese sistema en un cantero central de una autopista muy importante que va desde el aeropuerto hacia el centro de la ciudad. Por lo tanto, hicimos como si tuviéramos un derecho de vía, ¿no? Y también tuvimos una importante situación de interfaz con patrimonio histórico y, por supuesto, muchos intereses
a favor y en contra del proyecto. Mientras enseguida, al poner el sistema, ese sistema de cero, no había metro en la ciudad de Salvador, tuvimos que hacer todo una reestructuración del transporte público, una integración con los autobuses, tanto metropolitanos como los de la municipalidad de la ciudad propiamente dicha, estaba del intendente y del gobernador. Entonces habían dos escenarios regulatorios distintos que manejaban reglas y leyes de autobuses distintos. Y actualmente estamos tratando de integrar 99 líneas que están en proceso de reorganización, siendo que algunas de ellas son directamente eliminadas. Y esas líneas son líneas operadas por empresarios privados. O sea, no es tan sencillo que uno llegue mañana y le diga, señor, tu medio de vida se ha terminado porque acá pongo un metro. O sea, ¿cómo es eso? ¿Cómo era eso? Dice él, ¿no? Y seguramente tendrá stakeholders que estarán del lado de él. O sea, y es una negociación bastante compleja y difícil. Que seguramente una autoridad metropolitana de transportes ayuda a negociar o a aliviar ese problema. Estos son los principales desafíos. Y hablando un poco de los objetivos. Es decir, ¿cuáles son los objetivos que uno busca cuando uno trata de convencer a aquellos que están en contra del proyecto? ¿Qué es lo que uno busca explicarles, ¿no? Que Esther también ha mencionado mucho de esos objetivos. Uno busca proveer un sistema de transporte que sea confiable, que sea confortable, que sea previsible, que sea seguro, rápido, que pueda transformar la vida de las personas, mejorando su movilidad y humanizando los servicios y operacionalmente. Que minimice los impactos ambientales, ¿no? Del transporte público, que reduzca realmente la congestión de tráfico y que pueda contribuir para la reducción de emisión de CO2. Y que pueda desenvolver y apoyar proyectos de inclusión social, de generación de ingresos, de diversidad y desarrollo regional, así como ahora la novedad, los conceptos de ESG que estamos todos buscando a profundizar en nuestros proyectos y en nuestras vidas. Entonces, el modelo de contrato es muy parecido, muy similar al de Metrovías, un contrato de 30 años, iniciado en octubre de 2013, con una inversión del orden de 1.2 billion dólares, mil millones, no sé cómo dice, y pasado porteño, a través de un contrato, de un P3, de un PPP, de una asociación público-privada. Trátanse de dos líneas, una línea con 8 estaciones y 12 kilómetros y 3 terminales de integración con bus. Yo vi que ustedes en Costa Rica, en San José, están previendo también terminales intermodales. Y la línea 2, que es la línea que estaremos mirando con un poco más de detalle, 2 estaciones, 21 kilómetros y 5 terminales intermodales de integración con los buses. Entonces, dicho eso, paso a mostrarles algunas fotos en las cuales van a quedar claro, o mejor, voy a tratar de hacer con que quede claro algunos de esos desafíos de que estuvimos hablando. Acá, para entender mejor, les presento lo que es el proyecto, las dos líneas, y acá le apunto abajo en la izquierda, el faro de la barra, que es la punta, ¿no? Y sigue la línea 1, que es la línea roja, sigue hasta Pirayá, y es importante porque en Pirayá está el taller de mantenimiento para las dos líneas, así como el parqueadero principal
de los trenes, y eso es una consideración muy importante. Donde lo ponemos tiene que estar muy eficientemente instalado, y ustedes pueden imaginar que la localización, donde está ubicado, la ubicación ahí no es la más sencilla una vez que no está directamente conectado con la línea 2. Entonces, es todo un problema de operación interesante. Pero nosotros vamos a fijarnos principalmente en la línea 2, que es la línea azul, que está construida sobre el piso, muy parecido con el proyecto de San José. Las fotos que les muestro son las fotos de la obra, del taller, ¿no? Acá abajo, no sé si ven mi flechita, allá arriba ahora y viene bajando. Acá es la estación, lo que será la estación. Acá en el centro un terminal de buses existente, preexistente, y arriba se ve inicio de la construcción del taller de mantenimiento, y más al fondo los edificios administrativos. Eso es lo que llamamos el before, no tan before porque ya había alguna obra, ¿no? Pero, y cuando vemos a seguir, el fotógrafo sacó foto al revés, parece que estaba mal instalado, y acá entonces tenemos arriba tenemos la estación construida, y es importante esa forma que hemos dado a la estación, a las estaciones, porque todas ellas tenemos una captación de agua de lluvia, porque en Salvador, región tropical, llueve mucho, entonces captamos el agua de la lluvia para ahorrar agua y por supuesto todos los otros conceptos también. Acá está el terminal de intermodal de autobuses, ¿no? Agrandado, mejorado, modernizado, el parqueadero, ¿qué pasó acá? El parqueadero, y acá el taller, a la izquierda, el taller de mantenimiento. Cuando adelante, eso solamente dos fotos rápidas de lo que era el intermodal y lo que pasó a ser intermodal después. O sea, es importante, cuando hacemos una implantación de 1.200, 1.500 millones, tenemos la oportunidad de gastar algunos millonesitos para efectivamente mejorar cosas que podrían decirse periféricas, ¿no? Como que se ve que se mejora la calidad de vida de la gente muy, muy fácilmente. O sea, pasar de esa situación a esa dentro de un proyecto de 1.500, 1.200 millones de dólares es apenas querer hacerlo y pensar en la gente. Acá vamos a pasar rápidamente de algunas estaciones y grandes modificaciones urbanas que se han hecho. El rectángulo con esas rayas celestes era un terminal de ómnibus, y la lombriz, esa otra celeste al lado, cóncava o convexa, nunca sé, depende de una. Es lo que era la estación de la línea 1, ¿no? Y los triángulos arriba, del otro lado del río, es donde se pasa a hacer el nuevo terminal de micros, ¿no? de autobuses. Lo nuevo pasa a ser eso, donde se ve la estación, lo que era la terminal de colectivos, de autobuses, pasa a ser la estación de la línea 2, lo que era la estación de la línea 1 sigue la estación de la línea 1, y lo que era el triángulo pasa a ser acá abajo, todo eso que es un enorme terminal. Y así vamos con varios, les voy mostrando varios lugares donde ese tipo de transformación ocurre, y me imagino que en el proyecto de San José lo mismo va a ocurrir, porque varios lugares donde ocurría una cosa y van a tener que cambiar y mantener las situaciones. Al fondo, a la izquierda, se ve un terminal, la rodoviaria interestadual, donde llegan todos los autobuses interestaduales. En el centro, lo que era la estación
de buses municipales de la ciudad. Y ahí ya se ve por dónde vamos a pasar, ¿eh? Dónde vamos a estar pasando en la línea del tren, ¿no? Y después lo que tenemos es una terminal de rodoviario mucho más grande, lo que era la parada de buses se transforma en la estación del metro y con todos los accesos, digamos, de los pasadizos y que acá es bastante interesante esta foto. Acá se ve bastante bien lo que sería el derecho de vía, viene en el centro, y lo que era antes, y después como quedó con la bicisenda, se ve bien la bicisenda, aquí tenemos varios kilómetros de bicisenda construidos ahí, y va acá por el costado, pasa por abajo, y todo la cosa. Voy a pasar un poco rápido porque muchas de esas se van a quedar con ustedes. Este es particularmente interesante porque acá hay una comunidad de casi una favela, digamos, una comunidad que hay que desapropiar para construir un terminal intermodal muy importante con estacionamiento de autos y todo lo demás, poner una estación. Entonces, acá tiene un during, un before y un during. Entonces, acá se ve la misma región ya con las expropiaciones hechas y ya aparece acá la construcción y posteriormente cómo queda el esquema. Yo hablaba del ahorro, de la captación de agua, esa formación acá, todo acá al costado, por el costado abajo, tenemos canales y bombas y sistemas que captan. Ahí voy a ir pasando lo mismo, una estación de micro allá, y como queda, pensamos que estamos siempre pensando en utilización del derecho de vía, y es una cosa que será muy importante que ustedes, imagino, piensen en un tren, así como una autopista, como teníamos acá, divide la ciudad. O sea, no hay duda, o sea, ahí tenemos que pensar que las personas necesitan pasar de un lado al otro con confort y con seguridad. Entonces, todas esas cosas que les estoy mostrando son desafíos que en menor y mayor escala le van a encontrar cuando hagan la instalación. Y el resultado seguramente es un gran beneficio para la población, que es muy compleja, pero es un enorme desarrollo cerca del aeropuerto. Y ese en particular, imagino que ustedes tendrán, hoy Incofer tendrá pasos a nivel de todo tipo, de personas, de autos y todo. Y acá se ve que teníamos a lo largo de esa autopista una gran cantidad de retornos, de cambio de vías, o sea, el concepto de tener una línea de tren acá puesto en el medio sería un paso a nivel. Necesitaríamos poner un semáforo y si queremos operar a 5 minutos de intervalo entre trenes, seguramente un semáforo en el medio ahí de esa situación es un desastre. O sea, no, en vez de mejorar el tránsito, lo empeora. No hay ninguna duda que generan todo el tipo de problemas, además de posibles accidentes. Porque el tren, para andar a 5 minutos uno del otro, debe venir por lo menos a 40, 50 kilómetros por hora. Entonces, es una cuestión importante a considerar. Entonces, acá construimos tres de esos tipos de y la situación entonces queda como esa. Yo no sé si estoy jugando con... acá son excelentes ejemplos de pasadizos para que la persona
y tener acceso, discapacidad, puedan entrar con sillas de ruedas, tiene tamaño, tiene ancho, tiene, digamos, inclinación que permite que sean movidas. Tenemos 14 y 14 fueron. Tenemos también un shuttle de micros entre aeropuerto y una estación nuestra, que hacemos lo que sería el last mile en una estación, que la llevamos del aeropuerto hasta la estación y traemos, o sea, integrado, gratis, incluido en el precio del pasaje. Disculpe, don Roberto, creo que hay momentos en que se aleja un poquito del micrófono. Usted se está alejando un poco del micrófono, entonces en algunos segundos lo perdemos. Gracias. No lo pues, escuchamos. no, Ahí ya no lo puede. escuchamos. Ahí sí. Yo creo que tenía acá, que yo estoy marcando el tiempo y tenía mi cronómetro acá sobre el cable. Ya, ahora sí lo escuchamos bien, gracias. Disculpe entonces, pero muchas gracias por avisar. Ahora, hablando un poco de los beneficios, ¿no? De todo ese lío, de todo ese confusión y situación que armamos en la ciudad mientras estamos así. Una obra que realmente provoca durante un periodo de tiempo un desconfort en la ciudad. Pero cuando vemos el beneficio, nosotros tenemos 500 agentes de seguridad, agentes de estaciones que llamamos, que no son solo agentes que buscan atender a los pasajeros y atender nosotros llamamos los clientes, no los llamamos más con ESG y toda esa cosa, lo tratamos con clientes. Tenemos una integración, o sea, lo que hablábamos de la integración de tarifas, la integración de micros, entonces tenemos una clearinghouse combinada con el gobierno, que la operamos juntas, tenemos el tarjeta de integración, y puede ser utilizada en todos los micros y en todos los colectivos y en todos los sistemas existentes en la ciudad. Para la calidad de vida, estamos, como decíamos, construimos 14 kilómetros de bicisendas, bajamos el 70% el tráfico, las congestiones de tráfico en esa región en la cual está operando el metro. Hemos generado durante la construcción 8.000 empleos indirectos y directos. Sí, más de 85% de este 8.000 eran empleados locales de la región del sector, y actualmente tenemos 5.000 jobs directos e indirectos, en los cuales el entorno directo es en torno de 1.600, 1.700 directos, ¿no? Utilizamos un sistema de señalización muy moderno, que es que es un sistema de comunicación radio, con más de 2.000 cámaras monitoreando 24 horas por día toda la seguridad y todo el sistema. Tenemos un centro de control operacional muy moderno, que pueden ver la foto a la operación online todo el tiempo. Hemos bajado una reducción de 125 toneladas de carbono por año, de CO2 por año. Como decíamos antes, las estaciones son hechas con iluminación natural, con sistemas de economía, de ahorro de agua, de waste management, ¿no? De manejo de y donación de más de 60 toneladas de materiales reciclables a cooperativas locales.
También tenemos la oportunidad, y lo hemos utilizado, esa oportunidad de responsabilidad social. Creamos espacios de bibliotecas con más de 1000 libros disponibles, presentaciones musicales, servicios de salud, y más de 300.000 de los clientes se han utilizado. Las estaciones nos dan la oportunidad, y la gente pasando y el servicio que dan nos da la oportunidad realmente de ofrecer a muy bajo costo, con buenos partners, de hacer una mejora muy importante para la gente. Y bueno, y ha sido una historia de éxito. Pasamos en 2016, cuando iniciamos, de tener 11 millones de pasajeros en el año, y en 2019, pre-pandemic, 107 millones de pasajeros, con un Net Promoter Score por arriba de 75. Para nosotros ha sido un placer, una gran alegría poder construir eso de cero y ver el efecto sobre los hábitos del baiano, del ciudadano de Bahía, de Salvador, que nos da como dije, una gran alegría de operar ese sistema. Bueno, creo que acá los dejo. Muchas gracias, y estamos aquí, creo, abiertos a... Muchas gracias, don Roberto. Seguidamente vamos a abrir el espacio de preguntas. Tenemos varias consultas. Por ejemplo, Luisa Elizondo y Sofía Arburola nos hacen una pregunta muy similar. Luis nos dice, ¿qué le dirían ustedes a las personas que se oponen al proyecto del tren eléctrico en Costa Rica? Y de la mano, Sofía nos comenta que, bueno, durante la pandemia el cambio de patrones de movilidad en Costa Rica ha sido grande, ¿verdad? Y que una parte de la población ha mostrado resistencia a este proyecto del tren. ¿Cuáles serían 3 aspectos a considerar para sensibilizar más a la población y mostrar la importancia de este nuevo proyecto? Doña Esther, don Roberto. Doña Esther, eso es un tema que ella se dedica profundamente, en la cual trabajamos juntos, pero acá el tema es tuyo, Esther. A ver, por eso yo incluí la lámina de las críticas que tienen muchas veces este tipo de proyectos por el tema de los costos. Evidentemente son proyectos que no son económicos, no cuestan poco dinero. Por eso lo que yo decía, la importancia de poder hacer la evaluación del proyecto que considere la mayor parte de los beneficios que realmente tiene un proyecto. Muchas veces se piensa que es el ahorro de tiempo de viaje, que ese es el más tradicional. Después se incorporó algo por la reducción del cambio climático, por ejemplo, pero son muy pocas las evaluaciones de proyecto donde realmente se logra capturar la mayoría de los beneficios en su real magnitud. Por ejemplo, el tema de los accidentes. ¿Cuánto vale la vida de una persona? Entonces, de acuerdo con el precio que se ponga a la vida de una persona, los proyectos van a ser más o menos rentables desde el punto de vista del análisis costo-beneficio. Lo que sin duda hay que hacer es un análisis costo-beneficio multicriterio y que tomen en cuenta todos los beneficios que tienen estos proyectos, y que hay que ser capaces de alguna manera de cuantificarlos. Esto no es fácil, pero realmente es imprescindible, porque si no se pone un valor a los beneficios que realmente va a tener este proyecto y nos limitamos al ahorro de tiempo de viaje, a la reducción de la contaminación local y a algún tipo de valor que se ponga a la reducción de accidentes, estamos dejando de lado beneficios importantísimos, como decíamos, la generación de empleo, la inclusión social. Es muy importante
que se tenga en cuenta que un proyecto de movilidad sostenible hace a la competitividad de nuestras ciudades y de nuestros países, le da mayor productividad. Como decía antes, los más vulnerables, las personas más humildes, más vulnerables, son las que normalmente viven más alejadas, porque la vivienda les resulta mucho más económica viviendo muy lejos. El problema es que después tienen que encontrar una forma de poder acceder a donde se ofrecen los mejores lugares, los mejores empleos. Entonces, el transporte público actúa de una manera importantísima para permitir la inclusión social y sobre todo la de la gente más vulnerable. Entonces, si somos capaces de hacer la evaluación de proyecto, incluyendo la cuantificación de la mayoría de estos elementos, sin duda mucha gente que se opone al proyecto va a cambiar de opinión. Y en ese aspecto yo insisto mucho dentro de UITP. Hay una frase que yo repito mucho: hay que hacer mucha docencia, porque esto no es algo que la gente normalmente lo tenga incorporado como, como algo muy fuerte dentro de sí. La gente piensa que construir un proyecto de un transporte ferroviario es para que la gente pueda ir a trabajar, pueda ir a estudiar, pueda... No, es mucho más que eso, es muchísimo más que eso, la construcción de un tren dentro de una ciudad. Entonces, tenemos que hacer mucha docencia con esto, que los beneficios que se obtienen de estos proyectos son mucho más abarcativos. Yo he visto bastante documentación de este proyecto, he entrado a la página de Incofer, hay maravillosa información de este proyecto que está volcada en la página. Realmente tengo que decir que me ha dado una enorme satisfacción ver lo que uno puede encontrar en la página de Incofer. Probablemente algo que se puede hacer es difundirlo más, porque hay que hacer docencia. Realmente es muy importante que tanto los políticos como los tomadores de decisiones, como los periodistas, como todos los ciudadanos, realmente tengan conocimiento de la importancia de la movilidad sostenible para tener una mejor calidad de vida a las personas, pero para tener países más prósperos. Gracias, doña Esther. Si se me permite, acá hay una cuestión que estaba puesta un poco en la pregunta que hablaba de la pandemia, ¿no? De que por culpa de la pandemia personas se resisten al proyecto. O sea, lo que nosotros hemos visto, y en la UITP trabajamos mucho con eso, es cómo traer los pasajeros de vuelta al transporte público, una vez que por su naturaleza el transporte público genera aglomeración. O sea, está diseñado para transportar mucha gente, está diseñado para transportar mucha gente rápidamente. Entonces la conclusión simple, inmediata, es que el transporte público es un vector importante de contaminación. Y nosotros nos hemos dedicado meses al estudio, y nosotros, cuando digo nosotros, nos decimos nosotros operadores, decimos nosotros operadores, autoridades públicas de transporte, universidades, cientistas y interesados en conocer el tema, y hay innumerables estudios en que se comprueban que con buena higienización, con buena disciplina del pasajero y con un buen servicio, no es un vector importante, y muchas veces se puede hasta decir no es un vector at all de contaminación. Pero no hay docencia, lo que usted decía, no hay. Es muy fácil, uno le gusta siempre decir si
un comunicador sin noticia en el día se planta frente a una estación de metro o una parada de bus y va a encontrar una aglomeración y va a encontrar gente sin mascarilla, a menos que haya una docencia importante que aguarde en la fila un poco más lejos uno del otro, pongan su mascarilla, no charlen adentro del bus, queden con la boca cerrada, con la nariz tapado, quietitos, que el bus va rápido, ahí no hay que tener un buen manejo del tránsito, o sea hay casos que podemos demostrar que es cero, o sea, se han demostrado. Entonces, pero vuelvo a lo de Esther, hay que hacer docencia, o sea, hay que explicar y convencer a la gente de que si va a tomar un transporte público, compórtese. O sea, si va al cine, no habla durante la película, ¿no? O sea, que está sentado en el cine, queda con la boca cerrada, como mucho come un pochoclo, pero no habla. Entonces, hay comportamientos distintos en lugares distintos. Entonces, la pandemia impone comportamientos distintos en el transporte público. Es así. Entonces, yo te agradezco muchísimo, Roberto, que hayas sacado ese tema, porque la UITP conformó al poco tiempo de iniciada la pandemia lo que se llama Task Force COVID. Y uno de los temas más importantes a los que se dedicó la UITP en este Task Force durante los primeros meses, y que ahora sigue haciéndolo, pero ahora ya es como que perdió relevancia, pero que los primeros meses era uno de los temas más importantes, era rastrear todos los estudios científicos que había en el mundo entero, donde se analizaban dónde estaban los clústeres de contagio. No eran estudios solamente de transporte, es más, la mayoría no eran estudios de transporte, eran estudios científicos, donde se rastreaban los principales clústeres de contagio, y tenemos realmente múltiples estudios hechos en muchas ciudades del mundo, donde se ve que el transporte público no aparecía directamente como un clúster de contagio, no aparecía, cero, y donde aparecía era absolutamente marginal. Y es muy interesante porque esos estudios, había muchos que se preguntaban cómo podía ser que el transporte público no estuviera en un lugar de mayor relevancia como clúster de contagio, y analizaba y llegaba a la conclusión que tiene que ver con lo que dijo Roberto, porque las medidas que se habían tomado en transporte público, y eso tenemos que decir que el transporte público tuvo reflejos desde el primer momento para actuar. La sanitización, la desinfección que se empezó a hacer prácticamente desde que empezó la pandemia para que no contagie, limpiando y desinfectando de una manera particular, no como se venía haciendo siempre, sino para atacar particularmente lo que podía ser el virus. El tema que comentaba Roberto, la recomendación de no hablar, uno de los primeros estudios científicos que hubieron, a mí me encantó, fue de un japonés que fue al principio de la pandemia, y los trenes en Japón todavía viajaban llenos. Y estudia y no aparece el transporte. Y el japonés se pregunta, disculpen que le diga el japonés, no recuerdo el nombre del científico japonés, pero lo que puedo decir es que después yo me escribí por mail con esta persona, y tuve un intercambio de mails con él, porque fue la primera persona que lo dijo, y esto fue al comienzo de la pandemia, que él entendía que el tema que la gente usara barbijo, porque en Japón era bastante normal utilizar barbijo, y la práctica del barbijo la empezaron a utilizar desde el primer momento, y que la gente no hablara. Fue la primera vez, y esto fue al comienzo de toda la pandemia, decía que al hablar es donde fundamentalmente se producen los contagios. Y como la gente normalmente cuando viaja en transporte público, decía él, no habla, sino que en general va ensimismada mirando su celular, su teléfono, él entendía que era eso el principal motivo por el cual no se encontró COVID dentro de los rastreos que se hicieron para determinar los clústeres. Esto es algo
que lo estudiamos muchísimo en UTP, tratamos de difundirlo muchísimo, porque la verdad es que la naturaleza lógica del transporte público llevaba a pensar como lógica que el transporte público debía ser uno de los principales clústeres de contagio. Bueno, no lo eran, y así fue determinado. Hay múltiples, muchísimos a esta altura, ya son más de 30 o 40 los estudios científicos, y en todas las conclusiones han sido siempre las mismas. Y tiene una publicación muy linda UITP sobre este tema, que, bueno, por supuesto, está al alcance de todos los miembros de UITP, y que se usó también para difusión por fuera de UITP. Gracias, doña Esther. Otra pregunta que también nos hace Sofía Arburola es, con base en su experiencia, ¿cuáles serían los 3 desafíos que presentaría un país como Costa Rica para empezar a desarrollar Mobility as a Mass y la incorporación del tren eléctrico? Bueno. Qué pregunta, ¿no? O sea, esa pregunta requiere un conocimiento profundo de Costa Rica, pero básicamente yo creo que están las cosas que hemos hablado. O sea, y veo una otra pregunta que veo acá en el chat también, que habla de Costa Rica no tener un ordenamiento territorial que permita algunas de las cosas que nosotros hemos hablado. O sea, teniendo una matriz de energética tan limpia como la de energía eléctrica tan limpia, ¿no? De fuentes renovables, aumentar esa matriz y aumentar la participación de la energía eléctrica en toda la matriz de consumo de energía de Costa Rica debe ser una cosa importante para sostener ese sistema. No conozco la capacidad del sistema eléctrico dentro de toda la matriz energética de Costa Rica. Pero eso es un asunto fundamental para el éxito de ese proyecto. Después, por supuesto, como comentaron, como vi la pregunta, buscar un ordenamiento legal que permita, digamos, todos esos movimientos que hemos mostrado, o sea, de cuales usted ha hablado, las cuales yo mostré algunas fotos, o sea, de las construcciones y de utilización de terrenos para la mejora de la movilidad. O sea uno de los principales puntos de éxito de un proyecto intermodal es que el intercambio de un modo al otro sea cómodo, rápido, seguro, confortable para las personas, porque si es más cómodo quedarse adentro de un bus por 1 hora y media do que bajar de un metro para subir a un otro bus y perder 1 hora parado esperando, no funciona. O sea si la terminal es un desastre, la operación de la terminal es un desastre, la intermovilidad, la integración intermodal no funciona. Entonces, yo creo que si esos no son 3, son 2 de las cuestiones más importantes para que eso funcione. Y bueno, y por último, el arreglo de la plata, o sea, la integración de la tarifa. O sea, el pasajero, el usuario, el pasajero, el cliente, como lo queramos llamar, necesita pagar una vez una tarifa y usar. O sea, eso en el mundo es así. O sea, la repartición de la plata es función del Estado asegurar que la plata está bien repartida. O sea, acá los sistemas, o sea, es una verdad absoluta que nosotros ya hemos llegado en la UITP y discutimos eso, hablamos de tarifa cero, hablamos de gratuidades, de affordability, de todas las cosas que hemos hablado, pero lo que ya hemos llegado a la conclusión es que con la tarifa, y principalmente en países en desarrollo como puede ser Costa Rica o mismo Brasil o Argentina o países que están con problemas de pobreza importante, que con tarifa no se tiene un servicio público, un transporte público de calidad. Por lo tanto, el modelo de una
de una asociación público-privada, en la cual el privado asegura un servicio ágil que es muy difícil para cualquier autoridad pública hacerlo, que tenga agilidad, que sea rápido, que sea eficiente, que trabaje bien y que pueda financiar y que tenga los recursos para financiar, y que el Estado entienda que el mantenimiento de ese servicio solamente basado en el pago de las tarifas por el usuario no se sostiene. Eso es demostrado en el mundo. El principal ejemplo fue Londres, que se orgullaba de tener un coverage ratio, una cobertura de tarifa del 100%, con una tarifa de metro de casi 5 libras, ¿no? Ahora con la pandemia vio que no funciona también. Entonces ya están buscando formas de financiarse de la población. De ahí tenemos peajes urbanos, plata proveniente de parqueaderos de autos adentro de la ciudad. Tenemos todo el tipo de fuentes alternativas de recursos para mantener el transporte público. Gracias, don Roberto. Esta otra pregunta es para usted. De acuerdo con lo que nos presentó del proyecto en Bahía, nos consulta Guillermo Cubillo que si la contaminación sónica ha logrado contenerse. Sí, o sea, sí, o sea, por supuesto la contaminación sónica es una cuestión, digamos, en una interacción entre acero de las ruedas con el acero de los rieles, pero en la región dos cosas se contienen con un buen mantenimiento de las vías y de las ruedas. Ese ruido se reduce mucho, ¿no? Porque el principal ruido es clac, 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 ¿no? O sea, porque el eléctrico no tiene ruido, o sea, las locomotoras no diésel no funciona. Entonces, si reemplazas los buses por el eléctrico, ya ganamos ahí con los trenes. Y si reemplazamos, digamos, los neumáticos por el acero, pierde el tren, digamos, ¿no? Pero con el buen mantenimiento de las ruedas, el buen mantenimiento de los rieles y la aplicación en algunos lugares en el que el tren pasa más próximo de viviendas o de hospitales o de lugares donde el silencio es importante, por supuesto hay que cuidar con paneles y materiales que contienen el ruido. La eliminación no ocurre, o sea, algún ruido hay. Por cuestiones de tiempo vamos a contestar 2 preguntas más. Nos dicen por acá sobre el proyecto del tren eléctrico de pasajeros que se pretende desarrollar, ¿cómo es mejor desarrollarlo? ¿En una etapa o por partes? ¿Qué aspectos deben de tomar en consideración las autoridades para que el servicio de tren pueda converger de manera eficiente y ordenada con los demás servicios de transporte? Yo puedo tomar esa, Esther, después voy a tomar la última. Mira, no es posible que sea todo al mismo tiempo. O sea, es imposible. O sea, no se hace así. Un proyecto como ese se hace en líneas. O sea, se va construyendo en etapas necesariamente, ¿cierto? O sea, ahora hay que tener claro cómo son implantadas, cómo son construidas las etapas, de tal forma que minimice el impacto que yo he mostrado, el impacto en la vida de la gente. O sea, durante la obra es muy importante el trastorno que genera puntualmente. Entonces la obra tiene que ser bien ejecutada en etapas para que el trastorno sea puntual en pequeñas regiones. Si vamos a construir 88 kilómetros, no vamos a romper toda la ciudad al mismo tiempo y porque no va a funcionar, y eso va a ser un desastre, las personas no van a poder andar de un lado para el otro. Entonces la obra tiene que tener su propio desarrollo. Entonces acá es una cuestión de hacer una compatibilización de la posibilidad de la implantación
en un tiempo eficiente con la cantidad de plata disponible. O sea, es así de simple. Ni en París se ha construido todas las líneas al mismo tiempo. Se construye una, se construye la otra, se va construyendo el sistema. O sea, ni en París ni en Londres, no conozco. Quizá en China se haya construido, pero yo no conozco China a ese punto. Y Brasil no es China. Entonces, acá en Brasil pudimos hacer 2 líneas. Pudimos hacer 2 líneas en Salvador, pero teníamos bastante plata disponible rápidamente y un terreno relativamente facilitador, digamos. Y hicimos con viaductos donde no teníamos el cantero central de la autopista. O sea, entonces, yo digo que no necesariamente se hacen etapas, pero se puede alargar todo junto. Cuando yo escuché la pregunta, tuve una duda si se refería a esto que contestó recién Roberto, con lo cual estoy 100% de acuerdo, absolutamente, o si se refería, pensé, no lo sé, a decir, bueno, ¿por qué no empezamos por una línea, vemos qué pasa y según eso decidimos si seguimos con el resto o no? No sé si la pregunta iba por este otro lado. Si la pregunta iba por este otro lado, bueno, habría que ver, hay proyectos que son escalables y otros que no. A ver, si uno dice, bueno, si yo solamente empiezo por una línea, ¿hay alguna línea con la cual uno pueda empezar que sea autocontenida, o sea, que pueda tener sus propios pasajeros, que pueda resultar, si yo hago el análisis costo-beneficio, tomando en consideración todos los elementos que dijimos, pero puede ser que si hago el análisis línea por línea, ninguna me dé rentable porque le está faltando potenciarse con el resto. Para eso hay que conocer la realidad de San José y bueno, lamentablemente pido disculpas, pero la desconozco, pero por eso habría que ver si uno toma una línea en particular o 2 líneas en particulares, si el análisis costo-beneficio, si da potente, bueno, en ese caso se podría hacer. Es posible que eso ocurra, pero hay circunstancias donde el proyecto es una integralidad que da muy bien, pero considerándolo en su conjunto. Entonces, habría que analizar particularmente este proyecto para poder contestar la pregunta, que pido disculpas que no lo conozco. Gracias, doña Esther. Y la otra pregunta que dijo don Roberto, usted iba a contestar es, ¿qué tanto se diferencia el concepto que han expuesto con el metro, por ejemplo, tal y como lo ha desarrollado Panamá? Ah, bueno. Bueno, don don Roberto. No sé la respuesta. No sé, no conozco Panamá. O sea, dejando el chiste por el lado, sino la verdad es que no entendí bien la pregunta, además no conozco. ¿Hay alguien que tuvo la mano levantada un buen rato? Sí, vamos a ver si la persona nos escribe aquí en el chat la pregunta. Si gusta, mientras esta persona nos escribe la pregunta, vamos a... Ya la tiene en el chat. Ah, ya la tenemos. Vamos a ver dónde está. Yo veía acá, Guillermo Cubillón, to everyone. Tuve la mano levantada un buen rato. Ya le contestamos a don Guillermo la primera pregunta de la contaminación. Carolina, si usted visualiza la pregunta y nos ayuda. Vamos a ver aquí. No puedo escribirla. Bueno, ¿Y una de espectador anónimo? Esa ya las contestamos. Okay. Ya. Y la de don Maynor Sandoval. Bueno. Sí, ya contestamos esas preguntas. Bueno. Bueno, ¿cómo era la pregunta de Panamá? Porque no... Claro, ya le digo. Dice lo siguiente, ¿qué tanto se diferencia el concepto que han expuesto con el metro, por ejemplo, tal y como lo ha desarrollado Panamá? Sí, y es complicado. Yo no conozco Panamá, no conozco el metro de Panamá para hacer eso. Perfecto. Realmente habría que tener un conocimiento
profundo del Metro de Panamá y del proyecto de San José para poder responderlo y seguir responsables, y Roberto, yo... Prefiero remitirme a mi ignorancia sobre ese asunto. No tengo esa competencia. No se preocupe. Bueno, entonces vamos a darle, vamos a ver aquí tenemos ya, don Guillermo ya logró escribir, dice, el tren eléctrico es la mejor opción comparado con monorriel, tranvía, metro, y ¿cómo hicieron ustedes para lidiar con las presiones económicas y políticas? Porque en Costa Rica esa es una traba importante. Vamos a empezar así. El monorriel, el tranvía y el metro son todos trenes eléctricos de alguna forma, ¿no? Todos tienen su local y su utilización más apropiada. Por lo que nosotros hemos visto de los estudios, ya lo que nosotros tenemos, ¿no? Y como lo habló Esther en su presentación, dadas las características que podemos ver en los estudios que pudimos ver en preparación para esa conferencia, ¿no? Nos parece que un tren eléctrico liviano del tipo tranvía, del tipo tren-tram, que es lo que se está considerando, un tren relativamente pequeño, no estamos hablando de un tren, de un metro pesado como son los de Metrovías o el propio de CCR de Metro Bahía, ¿no? O mismo un tranvía que tenemos CCR en la ciudad de Río de Janeiro, que tenemos un tranvía clásico que va por adentro de la ciudad, en el medio de la rúa, de la calle, con los peatones, comparte la vía con los peatones y va todo el tiempo. Pero ese anda a 20 kilómetros por hora adentro de la ciudad, con intervalo entre trenes que pueden ser uno atrás del otro, o 5 minutos, o 7 minutos, o sea, depende de si encuentra un semáforo rojo en un cruce de una avenida importante, tiene que esperar pasar el tráfico. Entonces, son propuestas distintas. El monorriel es un sistema que todos los profesionales que yo conozco lo respetan, lo observan, y todos buscan encontrar una solución o una utilización que sea efectiva. O sea, el monorriel presenta un problema técnico importante, que es sus vías, o sea, su riel y el coche no son intercambiables. O sea, el sistema, o sea, yo puedo llevar, y con Esther lo hicimos en Metrovías, compramos unos trenes en Japón usados y lo pusimos a operar en Buenos Aires. Teníamos que hacer una mejora de un día al otro, ¿no? Eso es casi imposible hacer con un monorriel. Hay que encontrar, o sea, el monorriel fabricado por Bombardier es distinto al fabricado por Hitachi, que es distinto al fabricado por BYD, que es distinto al fabricado por otros, y consecuentemente su vía, o sea, la vía de concreto sobre el cual se arma el carro es específica, diseñada específicamente para ese carro, o ese carro específicamente para esa vía. O sea, no importa lo que viene primero. Pero lo que por lo tanto es casi imposible que intercambie. Entonces, no es un sistema que ha demostrado ser a largo plazo económicamente viable. Eso es... ¿no? Muchas gracias. Por otra parte, el metro, si cuando puso metro se refería al metro tradicional, subterráneo, es más costoso y es para densidades mayores, es cuando la cantidad de usuarios en el tramo y periodo de máxima carga son muy grandes, entonces no se lo puede poner en la vialidad urbana porque realmente paralizaría la vida
de la zona aledaña, entonces ahí es donde se justifica construir un metro subterráneo. La verdad es que depende con la cantidad de usuarios que se estima va a haber en la hora pico, en el tramo y sentido de máxima carga, ahí es donde se decide cuál es el modo más adecuado. Y por lo que se estudió para este proyecto, la verdad es que el tranvía o tren-tram resultaba ser claramente lo que más se ajustaba a las necesidades. Gracias, Eso don es lo que Roberto. pudimos ver. ¿Sí? Nos dije, eso es lo que pudimos ver cuando leímos del material, digamos. Claro, por supuesto, pero igual toda la información ha sido sumamente rica, interesante, y aquí tenemos varios comentarios de las personas, la audiencia es muy, muy complacidos con ustedes dos y todo el conocimiento que nos están transmitiendo. Le voy a dar la palabra al intendente de transporte, don Edward, para que nos haga el cierre. Adelante. Muchas gracias, Lilian. Bueno, una actividad y una conferencia creo que de mucho provecho, no solo para la RECEP, sino para el país. Vimos cosas muy importantes que sabemos y que vienen a reforzar, digamos, desde el ámbito profesional y la experiencia que tiene doña Esther en Argentina y otros países, igual que don Roberto en Brasil y el resto de Sudamérica y otras experiencias que han tenido. Creo que el país va por un buen rumbo, ¿verdad? Como todo proyecto hay que manejar los intereses, hay que manejar los interesados y también buscar la viabilidad técnica, económica y ver también todos aquellos beneficios sociales y los riesgos que contiene. Entonces creo que en Costa Rica estamos en esa etapa. Vemos, sin embargo, que estamos en una crisis mundial que, bueno, en el caso mío y de mucha gente nunca habíamos vivido, ¿verdad? Y esta crisis ha traído un problema económico muy fuerte y los expositores han tocado también esa parte, o sea, el tren genera empleo, dinamiza la economía, ¿verdad? Tiene beneficios en cuanto a las emisiones de carbono muy importantes, que también todos estamos interesados como sociedad, y más en Costa Rica, que yo creo que sentimos los costarricenses que somos una sociedad verde. Nos falta muchísimo, pero este es un gran paso para, no solo dicen que hay que decir lo que hacemos, sino que hay que hacer lo que decimos. Entonces hay una gran diferencia en esos puntos y creo que el tren va a ayudar mucho a que tengamos coherencia en eso. Veo también un comportamiento muy importante con respecto al tren que nos explicaba don Roberto en Salvador Bahía, donde eran 11 millones de usuarios, ¿verdad?, que tenían y pasaron a 107 millones. O sea, ve la diferencia antes y después, porque muchas veces la población no conoce los beneficios o no ha tenido la experiencia y por eso no lo usa, y también al faltar esa información que muy claramente decía doña Esther, que es docencia. Nosotros hablamos mucho de educar a la gente, de la docencia. Eso hace la diferencia para poder hablar de manera objetiva sobre los proyectos. Estamos de acuerdo que no todos los proyectos son buenos o están bien diseñados, pero también tenemos que tomar en cuenta todas las buenas prácticas para nosotros poder tomar lo bueno de estas experiencias de Latinoamérica. Y yo de verdad le agradezco mucho a doña Esther, a don Roberto por todo el tiempo que tomaron para podernos hablar de esas experiencias, y además porque estudiaron también el caso de Costa Rica y lo trajeron a colación. Eso de verdad que me alegra mucho que hayan tomado el tiempo para ver el caso de Costa Rica. Algo muy importante que tiene el transporte público masivo, como decía doña Esther, es que ayuda a las personas que no tienen transporte. Esa barrera que tienen de trasladarse para trabajar, para estudiar, para ir a sus temas privados o consultas médicas, eso es lo que genera el valor público del transporte. Eso es lo que le da a la población y lo que tenemos que trabajar para que también en esos traslados no se les vaya tanto tiempo de la vida que ocupan los costarricenses, en este caso, para poder trasladarse, y eso genera, como decía también doña Esther, productividad en la población y aumenta el Producto Interno Bruto. Así que podemos ver
todas las relaciones sociales, económicas que puede producir un buen sistema de transporte. Y para cerrar, también, que fue algo que vi muy importante de la presentación de don Roberto, es la necesidad de los nodos de integración con el transporte público que tiene que tener el tren. O sea, para que sea un medio de transporte ágil y que de verdad genere valor a la población, tiene que tener y coexistir y trabajar con los otros medios de transporte. En el caso de Costa Rica, los buses y los taxis. Creo que eso es el sistema. No es solo el tren, sino es el sistema de transporte público que ocupa el país. Y la ARECEP está comprometido con eso. En el caso de la ARECEP y para el TRP, nosotros desde la ARECEP realizamos un estudio con lo que el técnico, donde la ley nos indica que tenemos que ver la estructura tarifaria, los parámetros de ajuste de las tarifas, una vez iniciado la ejecución de ya el proyecto trabajando, y los parámetros de calidad. Y en ese sentido, ya la ARECEP se pronunció y dio su punto de vista y el visto bueno al proyecto, y estaríamos esperando que todas estas experiencias, todo lo que se ha hecho a nivel institucional desde el ámbito técnico, coadyuve a que se tomen las mejores decisiones y que el país cuente con el mejor sistema de transporte público posible, que nos va a ayudar a todos muchísimos. Así que yo no me queda más que agradecerle a doña Esther, a don Roberto y a todos los que nos escucharon y participaron, y ojalá esto sirva y apoye para que en el país podamos tener el sistema de transporte público que nos merecemos todos los costarricenses. Muchas gracias, Lilian, y muchas gracias a todos. Muchas gracias gracias a ustedes. Muchas gracias. Un placer ha sido. Antes de terminar, quiero invitarlos a la actividad que tenemos hoy en la tarde. Como les dije al inicio, tenemos una serie de conferencias, foros, todo esto en el marco del 25 aniversario de la autoridad reguladora, y hoy a las 2 vamos a ofrecer un recuento de la evolución de la calidad en la regulación del sector transporte. Entonces nos pueden seguir por el Zoom o por el Facebook, ahí está la dirección para que puedan ingresar. Doña Esther, don Roberto, reiterarles el agradecimiento también a la UITP, a todos los que nos han honrado con su presencia en estas casi 2 horas, ¿verdad? Lo que muestra la calidad de nuestros expositores. Que tengan un excelente día. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Gracias. Lilian. Gracias, hasta luego. Edward, ha sido un placer. Hasta luego. Igualmente, don Roberto, doña Esther.